Siria está aquí. Ah, no, eso es otro video. Ahora sí. Que la cifra de muertos en Siria sube a 450.000. Que Donald Trump dice tal cosa sobre Siria. Que la última semana hay 200 muertos más. Que nueva guerra fría. Que armas químicas. Que guerra nuclear. Que terrorismo. Uf, cuántas noticias, ¿verdad? Pero ¿qué tienen todas estas noticias en común? Simple. Que todas están relacionadas con Siria. Todos escuchamos acerca de Siria. Sin embargo, muy pocos sabemos lo que realmente está pasando aquí. Para entenderlo, hay que rebobinar un poco. Esto es el 3100 a.C. En esta época nace Mesopotamia. Aquí nace la civilización humana. Siria es esta partecita de aquí. Y es que parece que la zona en general es de mucho interés. Por aquí han pasado todos los imperios que alguna vez hemos tenido que aprender en sociales o en historia, incluyendo no solo el mesopotámico, sino también los fenicios, los persas, los griegos, los romanos y hasta los otomanos y los europeos. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues porque toda la zona es de un muy amplio interés, tanto político como comercial. Siempre ha servido como un punto de conexión entre Oriente y Occidente. Ejemplo de ello, la ruta de la seda. ¿Y cuál es el interés comercial actual?, te preguntarás. Pues una palabra: petróleo. Toda esta zona es un gigantesco desierto. Sin embargo, es un desierto sumamente importante, ya que contiene 1/3 de las reservas de petróleo y de gas natural del mundo. Petróleo el cual se ve concentrado aquí. Concretamente, Siria no tiene unas muy amplias reservas. Sin embargo, tiene un muy buen interés comercial dado que tiene salida al mar Mediterráneo. De hecho, en 2011 Siria dejó de exportar petróleo. Observa esto. Para sacar el crudo de aquí hay que rodear toda esta península, toda la península arábiga, y salir por el canal de Suez. O, el método más fácil, la línea recta, por Siria, para llevarlo a Europa. Adicionalmente a esto está el miedo general de las personas de Oriente Medio y Oriente Próximo ante Occidente, viéndolo como un invasor. Pero bueno, creo que rebobinamos demasiado. Adelantémonos un poco más, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Entre 1912 y 1913, el Imperio Otomano controlaba prácticamente totalmente la zona. Sin embargo, en los conflictos de los Balcanes, y dado las múltiples presiones, empezaron a perder toda esta zona. Por primera vez vemos a Siria en un mapa. Una vez terminada la Primera Guerra Mundial, más o menos para 1918, ocurre algo muy importante. Lo que te voy a contar ahora es un secreto, o bueno, lo era en 1918. Este secreto se llamaba Acuerdo de Sykes-Picot, que prácticamente consistía en las potencias europeas, Gran Bretaña y Francia, repartiéndose toda la zona. Francia se quedaría con lo que hoy en día es Siria y Líbano, mientras que Reino Unido se quedaría con Irak y Palestina. Rusia también quería su pedacito, pero como le dijeron que no, se fue a revelar todos estos acuerdos. Para calmar a la población de la zona, dado que Rusia había revelado todos estos acuerdos, las potencias europeas les prometieron la Gran Arabia, un país solo para ellos, tan grande como la península arábiga. Te hago un spoiler, es mentira. Nos adelantamos al final de la Segunda Guerra Mundial, para 1946. En esta época los europeos son echados a patadas de la zona. Sin embargo, antes de irse, tienen una jugada maestra. Crean el Estado de Israel, un estado en compensación a los judíos por el Holocausto.
Esto no gusta a los países de la zona y lo atacan continuamente. A partir de ahora, todos estarán en contra del Estado de Israel y será cuestión de tiempo que algún conflicto estalle. Pero mientras tanto, ¿qué pasa en Siria? Pues no es muy estable, hay continuos golpes de Estado, todos quieren tomar el poder. En este contexto nace Baas, un movimiento político que mezcla ideologías socialistas con el deseo de una gran nación árabe. Y lo más importante, que es laica, es decir, que no se basa en ninguna religión. Junto con el Baas llega al poder Hafez al-Assad, que al inicio puede considerarse un buen presidente. Sin embargo, se queda en el poder 30 años a costa de apresar y de reprimir, usando la fuerza y las armas contra todos sus adversarios y opositores. En el año 2000 muere Hafez al-Assad y lo sucede su hijo Bashar al-Assad, que al inicio también trae esperanza, libera presos, deja de reprimir, trae internet, conectividad y esperanza en general. Pero con las primaveras árabes no le queda más opción que comerse sus principios y volver al mismo sistema de represión utilizando la fuerza. A partir de aquí, el conflicto irá escalando hasta convertirse en una guerra civil. No hay un punto exacto de inicio. A todo esto hay que sumarle el conflicto religioso. Verás, en Siria la mayoría de la población es seguidora del Islam. Sin embargo, lo hacen bajo diferentes denominaciones. La mayoría son chiitas, pero los que gobiernan son suníes, la minoría, lo cual enoja aún más a la población. Lo sé, es demasiada información en muy poco tiempo. Te pido perdón porque todavía falta un poco. ¿Te parece si hacemos un recuento de lo que ha pasado hasta ahora? Bien, pues primero el descontento previo de la población. Ya estaban hartos de represiones. Segundo, la falta de democracia y libertad de expresión, debido al fracaso de las primaveras árabes. Y por último, que las minorías religiosas sean las que gobiernan. En este punto, más o menos por 2011, es cuando la guerra civil siria estalla. Que ojo, todavía no sabemos entre quién se libra. Pues bien, para explicar esto, podemos dividirlo en dos bandos principales. Primero, las tropas del presidente Bashar al-Assad y sus aliados, y segundo, los rebeldes u oposición. Parece simple, ¿verdad? Pues no, porque aquí se empiezan a complicar las cosas. Aquí es cuando entran los aliados. Las tropas del presidente Bashar al-Assad son apoyados por Irak, Rusia y China, mientras que las tropas de la oposición son apoyados por Francia, Estados Unidos, Turquía y Gran Bretaña mediante sus aliados Qatar y Arabia Saudita. Se empieza a complicar, ¿verdad? Pues ahí no queda todo, porque resulta que los rebeldes no son todos iguales. Los hay de diferentes intenciones, yendo desde el Ejército Libre Sirio, que sería algo así como que el rebelde estándar, pasando por grupos islamistas moderados y grupos islamistas radicales terroristas, como ISIS o Al-Qaeda, e incluso los kurdos, que son otro pueblo que vive en Siria y que busca representación. A todo esto hay que sumarle los rumores de que países como Qatar y Arabia Saudita están financiando a estos grupos terroristas con el objetivo de que no surja ningún intento democrático en esos dos países como sucedió en Túnez. Al final sí que ha sido un poco difícil, ¿eh? Ahora viene la parte que nos pone a todos bien sad. Y no es que la elfa que te gusta no te haya aceptado en San Valentín. Son las consecuencias del conflicto en Siria. En primer lugar podríamos decir la migración, pero más que migración es la huida masiva de los pobladores de Siria hacia sus países vecinos Turquía, Irak y Líbano. Según las Naciones Unidas, se estima que casi 3.5 millones de personas han migrado en los últimos 4 años. Imagínate, es como que si toda la población de Panamá hubiera huido hacia Colombia y hacia Costa Rica en prácticamente 4 años. Seguro que cuando mencioné migración, lo primero que se te vino a la cabeza es la crisis de refugiados en Europa. Pues déjame decirte que la situación de los refugiados en Europa no se compara con la de otros países, dado que Europa solo ha recibido 120.000 migrantes sirios. Una cifra grande, sí, pero nada comparado con los 3.5 millones de personas que han migrado a los países vecinos. Además, por toda Siria han habido numerosos bombardeos entre prácticamente todos los bandos, aparte de microguerrillas y guerrillas.
y un bombardeo con armas químicas. Muy bien, ahora hablemos de lo que todos están esperando, el terrorismo. Seguro que cuando mencioné terrorismo, el primer grupo que se te viene a la cabeza fue ISIS. A pesar de que no es el único, es el más conocido, dado que ha sido el responsable de los ataques por todo Occidente, incluyendo el de España, Francia y los numerosos ataques en Estados Unidos. El ISIS o Estado Islámico también busca una gran nación árabe, en su caso un califato, una especie de monarquía, pero liderado por líderes religiosos. Un califato también incluye que se oprima a todo aquel que piensa distinto, tanto en ideas políticas como en ideas religiosas. En la actualidad, el ISIS ya controla varias ciudades tanto en Siria como en Irak. Ciudades en las cuales cobran impuestos para poder financiarse. Junto a la cobra de impuestos está la extorsión, la venta de armas y de petróleo con el objetivo de recaudar dinero. El ISIS o Estado Islámico se aprovecha del resentimiento de la población siria e iraquí hacia Occidente por todo lo que se cometió después de la Primera Guerra Mundial. Con esto consiguen reclutas. ¿O acaso nunca te has preguntado qué clase de persona quiere unirse a un grupo terrorista? Hasta el momento, el número de fallecidos en Siria asciende a 450.000 y se estima que el 50% de la infraestructura está totalmente destruida. Consecuencias que imagino no te hacen sentir feliz, ¿verdad? Te advierto que lo que viene ahora ya es pura opinión. En Siria hay todo un conflicto y un choque de culturas que luchan por tomar el poder, porque todas las minorías quieren un pedacito del país, su identidad en él. Tenemos un conflicto histórico llamado Oriente Medio. En esta zona hay una mezcla de culturas y religiones que, en lugar de razonar y darse cuenta de que todos son humanos o directamente son pueblos árabes, piensan que su propia variación es la correcta y los demás deben ser reprimidos y eliminados. El problema llega cuando todas las minorías y mayorías se encierran en ese mismo pensamiento. A tal punto llega el radicalismo que una guerra entre personas de un mismo pueblo ha estallado y el movimiento unionista ha fallado. Aparte, entra al conflicto el factor ambición y religión. Con esta mezcla de factores, una guerra era solo cuestión de tiempo, y algún detonante, como pudieron haber sido las primaveras árabes, algún mal movimiento o buen movimiento de Estados Unidos o del presidente Bashar al-Assad, porque el hombre ha de fijar un final para la guerra, y si no, la guerra fijará un final para el hombre. John F. Kennedy.